Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular el perímetro de los paralelogramos. Los paralelogramos, como su propio nombre indica, son polígonos que tienen sus lados paralelos 2 a 2, paralelogramos paralelos. A su vez, los paralelogramos se pueden clasificar según sean sus lados y sus ángulos. Si nos fijamos en sus lados, por un lado tenemos los cuadrados. Los cuadrados tienen los 4 lados iguales, al igual que los rombos, que también tienen los 4 lados iguales. Los rectángulos, en cambio, tienen los lados iguales 2 a 2, estos dos lados son iguales que estos dos lados, y los romboides igual tienen esos lados iguales 2 a 2. Estos dos lados son iguales que estos dos lados. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo calcular el perímetro de un paralelogramo de una manera sencilla y rápida? Pues fijaos, hemos dicho que había dos tipos de paralelogramos que tenían los 4 lados iguales, los cuadrados y los rombos. Si tienen los 4 lados iguales, no hace falta que cojamos una regla y que empecemos a medir todos sus lados. Simplemente con medir un lado y multiplicar por 1, 2, 3 y 4 lados que tiene, ya tendríamos el perímetro. Por tanto, el perímetro de un cuadrado es la medida de ese lado por 4 y el perímetro de un rombo es la medida de uno de esos lados por 4. ¿Qué pasa con los rectángulos y los romboides? Que tienen los lados iguales 2 a 2, como hemos dicho antes. Por tanto, el perímetro va a ser la medida de la base de ese rectángulo. Vamos primero con el rectángulo, la medida de la base por 2 más la medida de uno de los lados por 2 también. La base es igual a este lado, por eso multiplicamos por 2, y este lado es igual a este lado, por eso también multiplicamos por 2. ¿Qué va a pasar con los romboides? Exactamente lo mismo. La base va a ser igual que este lado de arriba, por lo tanto la base la vamos a multiplicar también por 2. El perímetro va a ser igual a la base por 2 y este lado de aquí también lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a calcular entonces el perímetro de estos paralelogramos. Medimos uno de los lados del cuadrado, el que queramos. El lado mide 9, por tanto el perímetro va a ser 9 por 4. Si yo mido este lado, también mide 9. Si yo mido este lado, también. Y si yo mido este lado, también. Por tanto, 9 por 4 va a ser 36 centímetros. Con el rombo nos pasa lo mismo. Vamos al rombo, medimos uno de los lados que mide 7 centímetros y 7 lo multiplicamos por 4 porque cada uno de los lados de este rombo mide 7. Entonces podríamos sumar 7 más 7 más 7 más 7 o multiplicar 7 por 4. El perímetro, como os digo, es igual a 28 centímetros. Continuamos con el rectángulo. Tenemos que medir por un lado la base, que mide 14 centímetros. El perímetro es igual a la base, que son 14 centímetros por 2, y a esto le vamos a sumar la medida de uno de estos lados, que es 9 por 2. El perímetro es igual a 28 más 9 por 2 son 18. Por tanto, el perímetro es igual a 8 y 8, 16, 2, 3 y 1, 4, 46 centímetros. Y terminamos con el romboide. El perímetro es igual a la medida de la base. 9 por 2 más uno de los lados, 6 por 2. Vamos a operar. El perímetro es igual a 18 más 12. Por tanto, el perímetro es igual a 30 centímetros. El resultado es el mismo que si yo hubiese medido lado por lado y hubiese sumado todos esos lados. Si yo a 9 le sumo 9 y después le sumo 6 y después le sumo otros 6, el resultado es igualmente 30 centímetros.
Como veis, estas fórmulas lo que hacen es facilitarnos la tarea y no tener que medir lado por lado. También lo podríamos hacer, pero tardaríamos muchísimo más. En un cuadrado o en un rombo, por ejemplo, no tenemos la necesidad de ir midiendo lado por lado. Sabemos que todos los lados de estos paralelogramos son iguales, con que midamos uno y lo multipliquemos por 4 es suficiente. Y lo mismo nos pasa con el rectángulo y con el romboide. Sabemos que tienen los lados iguales 2 a 2. Medimos la base, lo multiplicamos por 2, medimos un lado, lo multiplicamos por 2 y sumamos.